¿Cómo estás, B? Espero que todo vaya genial. Hoy te quiero hablar de cuál es la bendición integral de Dios. Esto es un estudio bíblico en el cual yo he podido aprender a identificar cuál es la bendición que viene de Dios y cuál es la bendición que promete Dios. Y el objetivo no es de pronto como el que te imaginas. Vamos a empezar. Este tema de la bendición no te lo estoy compartiendo para que se despierte en ti una avaricia por alcanzar la bendición de Dios. Ni tampoco mi intención es motivarte a vivir buscando a Dios, porque si no, Él no te va a bendecir. Porque nos sobran los casos en que vemos gente que logra construir riquezas sin ni siquiera nombrar a Dios. El 90% de las personas que consideramos exitosas por su fama o por sus bienes materiales aseguran que su esfuerzo y sacrificio fueron los factores, las razones o los culpables de su éxito. Pero yo quiero que junto conmigo vos puedas escuchar qué dice la palabra de Dios sobre la bendición. Aquí empezamos en el libro de Tercera de Juan, versículo 2. Hoy vamos a leer todo en versión Reina Valera. Dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en este versículo vemos, número 1, prosperidad en todas las cosas. Todo lo que se considere material, económico, esa es parte de la bendición que quiere darnos Dios. Y número 2, el tener salud. Es parte de la bendición integral de Dios. Esto es para que aprendamos a identificar que Dios es el paquete completo. Él no nos va a dar una bendición que nos termine enfermando por el estrés o por cualquier otro motivo. Y por último tenemos una tercera condición. Así como prospera tu alma. Tiene una condición: para poder tener la bendición integral de Dios, nuestra alma debe estar subiendo niveles, debe estar creciendo. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos prosperar nuestra alma? Y aquí en la palabra encontramos ejemplos que nos dan la respuesta. El capítulo 42 de los Salmos es un completo ejemplo de los padecimientos del alma. ¿Qué cosas pueden causar o impedir que el alma prospere? Pero vamos a enfocarnos solamente en los versículos 5 y 11 de este Salmos 42. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El versículo 11 repite: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos dos versos son una misma respuesta, pero el autor enfatiza en número 1, esperar en Dios, y número 2, alabar a Dios. Estas dos son codependientes, o sea que una sin la otra no funcionarían bien, porque es muy difícil esperar en Dios sin alabarlo. Y cuando alabamos, nuestra espera en Dios se hace mucho más llevadera. Un ejemplo muy claro de esto es Pablo y Silas en la cárcel. Leemos Hechos capítulo 16 del verso 16 al 36. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Este es un claro ejemplo de cómo cantar a Dios puede hacer que situaciones que sacuden nuestra alma se conviertan en testimonio de la victoria de Dios. Pero antes de cantar, Pablo y Silas estaban orando, lo dice el verso 25. Por ahora tenemos dos herramientas que nos ayudan a prosperar el alma: la alabanza y la adoración. La alabanza o adoración cantando a Dios, y segundo, la oración. Vemos también en este verso, que te lo leí completo, que no solamente cantar le trajo libertad a él, sino a todos los que estaban rodeando a Pablo y a Silas. Fueron abiertas todas las rejas. Y no solo eso, sino que el que los estaba cuidando, la persona de seguridad, de inmediato reconoció que debía arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Lo que pasó fue que no solamente él se salvó, sino que aquí está la promesa de que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Y así le pasó a ese cuidador, a esa persona de seguridad, quien los llevó a su casa y vio cómo todos recibieron a Jesucristo. La salvación fue tan completa que trajo libertad no solamente física, sino también espiritual para aquellos que no creían en Jesucristo. Sigamos. La alabanza y la oración. Estas tienen el mismo propósito que aprendimos en el Salmo 42, que es ayudarnos a saber esperar en Dios. Y hay una tercera herramienta que nos ayuda a prosperar el alma. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, verso del 15 al 16. Dice así: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. La tercera herramienta es el ayuno. Y esta herramienta, sin la oración y sin la alabanza continua, es solamente aguantar hambre. En el momento en que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a tomar un ayuno, la manera efectiva es que haya lectura de la palabra, adoración, oración, para que no nos distraigamos y no se convierta en un aguantar hambre, sino en realmente aprender a despertar el oído espiritual. El ayuno no es para torcer la mano de Dios, para cumplir nuestros deseos y caprichos, sino para doblegar nuestra carne, nuestras emociones y poder escuchar a Dios con mayor claridad, cuál es la dirección que nos quiere dar. En el primer estudio bíblico yo te comento cómo el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo al desierto. Por ahora sigamos. Jesús nos explicó que el ayuno es para momentos muy difíciles en los que sentimos que estamos en luto. Mateo capítulo 9, verso del 14 al 15 nos explica. Esta es la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Aquí es el claro ejemplo de que el ayuno se usa en momentos donde nuestras emociones son muy volátiles. El ayuno es perfecto para esas situaciones donde hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha incertidumbre, cualquier tipo de emoción en lo general negativa que se esté poniendo por delante de nuestra voluntad. Es bueno someter el cuerpo al ayuno porque de inmediato las emociones van a disminuir y vamos a escuchar más claramente lo que Dios quiere contarnos. Esto es parte de prosperar el alma. También se puede usar en momentos específicos donde no hay dolor ni tristeza, pero casi siempre vamos a ver en la historia que se ayuna cuando hay luto, como nos explicó Jesucristo. Sabemos que el ayuno aumenta también el nivel espiritual para tener mayor autoridad sobre el mundo espiritual. Mateo capítulo 17 verso 21 nos lo deja saber. Pero este género
que fueron unos demonios, no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí vemos el ejemplo de que el ayuno también es para tener más autoridad en el mundo espiritual. Como te digo, te hace más sensible a la voz de Dios y al mundo espiritual en general. Pero en este estudio nos estamos enfocando en la prosperidad del alma, como te dije. Ya tenemos claras las herramientas y el propósito, que es esperar en Dios. Pero hay un factor que si no se aplica, las herramientas no funcionan. El ayuno, la oración y la alabanza necesitan de algo que los impulse, que les haga llegar a Dios. Y aquí vamos a ese punto. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que es contrario a la fe es el temor. Y el único antídoto contra el temor está en Primera de Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es necesario estar llenos de amor para no tener temor y por consiguiente tener fe. Es como una ecuación. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos aumentar nuestro amor? Ya sabemos que el amor es lo contrario al temor y que el temor es como lo que contrarresta la fe. El amor es el antídoto para el temor, para que podamos prosperar nuestra alma. Y para estar llenos de amor nos dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está en la primera parte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien creó la fe y Él es quien demostró cómo se vivía en fe. En el sacrificio de Jesús está el amor que necesitamos para poder tener esa fe, pues Juan 3:16 nos explica que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es el primero en darnos la muestra de amor, que fue entregar a su Hijo. Hebreos capítulo 11, verso 3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando Jesucristo dijo consumado es, Juan capítulo 19, verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dice que es el autor y consumador de la fe, es porque realmente, de manera literal, Él dijo, consumado es. Dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Resulta que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese es Jesucristo. Jesucristo hizo todas las cosas de la mano del Padre. Todo esto está alineado para que podamos entender un poquito más la fe y poder confiar en que Jesucristo es quien nos ayuda a avanzar en ese crecimiento de fe que necesitamos para que las herramientas que ayudan a prosperar nuestra alma sean eficaces, eficientes. Continuemos. Primera de Corintios capítulo 13, verso 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tal como te lo dije, sin amor no hay fe y lo que lo contrarresta es el temor. Si Jesús se hubiese dejado llevar del temor, no hubiese podido cumplir con la obra de morir en la cruz y decir consumado es. Esta es la razón por la que el autor y consumador de la fe, en quien deben estar puestos nuestros ojos para que pueda aumentar ese amor, la seguridad, la fe, estar seguros, aunque no veamos las cosas, para que nuestra alma esté tranquila, para que pueda prosperar, para que podamos orar, ayunar y alabar a Dios de una manera que tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier situación. Esto es ir prosperando el alma. Se vuelve más importante la prosperidad de tu alma que la bendición integral de Dios. Cada vez que vamos profundizando nos damos cuenta que lo que realmente el Padre quiere que tengamos es paz, y que nuestra paz no dependa de nuestros bienes materiales, nuestro poder adquisitivo, de nada físico.
Pues si todo fue hecho de lo que no se veía y hecho por la palabra de Dios, todo para demostrar amor, como te lo estoy comentando, cada una de las cosas van entrelazadas y siempre llegan al punto de que Jesucristo es la base y el fundamento sobre la cual debemos nosotros fundar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestros hábitos. A Dios le interesa más la prosperidad de nuestra alma. La añadidura es necesaria para demostrar al mundo que hay un fruto, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero ese fortalecimiento y crecimiento de tu alma es la verdadera riqueza con la que el Padre nos quiere llenar. Continuemos. Como te dije, la prosperidad de tu alma no quiere decir que tú vayas a dejar de sentir tristeza, angustia o preocupación, porque Lucas capítulo 22 verso 44 nos deja ver que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Jesús, aún estando en agonía, decidió tomar la decisión por fe. Y sabemos que si la tomó por fe es porque su corazón tenía más amor que temor para entregarse a esa cruz, a pesar de su angustia. Pablo y Silas oraban y cantaban, pero lo hicieron después de haber sido azotados públicamente, de haber sido encerrados. Ellos no cantaron antes de que les pasara todo pensando que podrían evitar que les pasara algo. Cantaron aún en medio de la tristeza, del dolor y del encierro, demostrándonos un ejemplo más de cómo debemos estar conectados, creyendo de que las herramientas con la fe van a lograr el objetivo por el cual Dios nos permite pasar por diversas situaciones. Y ya vimos también que David ayunó y buscó a Dios en medio de su luto. Por eso es que son buenos ejemplos de prosperidad del alma. El mayor ejemplo siempre será y es Jesucristo. Porque nadie ha sentido tanta presión y angustia, siendo inocente, para morir como uno de los peores bandidos. Aquí surge otra pregunta, y es, ¿cómo mantengo los ojos puestos en Jesús? La respuesta también está aquí, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el verso 34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Dios quiere que no vivamos afanados y corriendo. Esta es la manera en que Jesús nos invita a esperar en Dios. Como dice también Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Para Dios valemos mucho más. Y siempre tiene cuidado de nosotros. Estas son algunas de las palabras que podemos encontrar para mantener nuestro amor, impulsando nuestra fe, viviendo sin temor y esperando en Dios. Ahora, para finalizar, debemos diferenciar la bendición de Dios y la bendición que no viene de Dios. Proverbios capítulo 10 verso 22 nos lo explica. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como vemos, la bendición de Jehová no añade tristeza. Esto es parte de lo que tenemos que tener en mente. Miremos ejemplos contrarios a la bendición de Jehová. Vamos a Mateo capítulo 4 versos del 8 al 10. Pero primero, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí nos saltamos al 11. Pero vemos que si Jesús hubiera aceptado esa bendición, el primero en entristecerse sería el Padre, porque su Hijo no hubiese cumplido el propósito. Luego nosotros no nos hubiésemos podido salvar. Los daños eran mayores que los beneficios. Donde Jesús hubiese sido un ególatra que solo pensaba en él y hubiese pensado, me libro de tener una guerra con Satanás y me quedo con las riquezas del mundo, tengo el poder del Padre, nadie me va a tocar. O sea, era poder económico y poder espiritual de la mano. Si lo hubiese visto él de una manera egoísta, como te lo digo, pero él sabía bien que su propósito y la bendición de Dios no estaba allí. Luego tenemos Primera de Samuel, capítulo 15, versos 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová,
y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos a Saúl escogiendo por su cuenta cuál era la bendición de Dios. Para él tomar esas riquezas, aunque le echa la culpa a los que estaban trabajando con él. Dice, mas el pueblo tomó del botín. Ni siquiera es capaz de atribuirse la culpa que lleva por haber permitido que el pueblo tomara de ese botín para hacer sacrificios a Jehová. Prefiere la obediencia. Sacrificio no quiero, obediencia. Y aún misericordia está por delante de los sacrificios. Eso lo podemos ver después, más adelante. Otro ejemplo también es Génesis capítulo 16, verso del 1 al 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aquí ambos también fueron culpables, pero más adelante te darás cuenta que Abraham pelea con Sara porque aquella sierva, Agar, cuando queda embarazada, comienza a mirar con desprecio a Sarai, porque si yo me pongo en la mente de Agar, es una sierva la cual ha sido obligada a tener un hijo con el esposo de su jefa. Ahora tiene un hijo que ella no pidió tener y tiene mínimo a Sarai todo el tiempo pendiente de ella, de un hijo que va a llevar los apellidos de ella, porque dijo que iban a tomar al niño para ellos, iba a llevar los apellidos de Abraham y de Sarai. Fue la primera vez, creo, que se hizo un alquiler de vientre forzoso. Esta mujer iba a perder un hijo. Yo me imagino que eso era lo que tenía en desprecio contra Sarai ahora. Y ya sabemos lo que eso trajo como consecuencia: división, odio. Agar tuvo que soportar algo que no tenía que haber soportado solamente porque Abraham y Sara no supieron esperar a la bendición de Dios y tomaron la bendición que para ellos era la apropiada y les trajo tristeza junto con ella. Después de ahí vemos que nace un niño con una promesa de bendición de parte de Dios, porque Dios entiende aún que fueron las decisiones humanas las que le trajeron tristeza a esta mujer, Agar, y a su hijo, el cual se llamó Ismael, porque Dios había oído de la aflicción de Agar. Continuemos. Ahora miremos los ejemplos de bendición que viene de Dios. Primera de Reyes capítulo 3 versos 7 al 13. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande y que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí vemos un claro ejemplo de la bendición integral de Dios. Salomón pidió prosperar su alma, porque si Salomón no hubiese tenido la ciencia y la sabiduría para poder gobernar a ese pueblo, tampoco hubiese tenido
la sabiduría y la ciencia para administrar los recursos de un reinado del cual él mismo dijo que no tenía ni idea de cómo controlar y manejar. Entonces Dios no solamente le proporciona lo que necesita su alma para prosperar, sino que por consiguiente nos demuestra que la prosperidad del alma de Salomón, la cual fue implantada de una vez como don, le trajo consigo las riquezas que lo convirtieron en el rey de su época más importante. No hubo otro como él en su tiempo. Además, Salomón tuvo el reinado con menos guerras en la historia de Israel. Eso es parte de la salud de la que habla la prosperidad integral. Otro ejemplo de bendición que viene de Dios está en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Como diciendo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo. El primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, que era una moneda 4 veces más valiosa que el dracma. Y dijo: dáselo por mí y por ti. En este ejemplo de bendición integral, vemos que Jesús no tuvo solamente con qué pagar los impuestos de él mismo, porque se estaban pidiendo solamente los impuestos de Jesús, sino que Jesucristo demuestra que Dios provee de manera tan sobrenatural que alcanza hasta para bendecir a las personas que nos acompañan, aquellos que caminan con nosotros. Pedro salió beneficiado, pues sus impuestos también fueron pagados de esta moneda que salió de la boca del pez. Este es un claro ejemplo de esa bendición integral, prosperado en todas las cosas. Y por último ejemplo tenemos Génesis capítulo 25 del verso 1 al 2 y el verso 7 y el 8. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinra, Josán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Luego el verso 7 y el 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí vemos la parte de la salud, de la bendición integral. A pesar de que Abraham tomó malas decisiones que le trajeron una bendición que se llamó Ismael, que le trajo tristeza, Dios cumplió con su promesa, porque Dios, a pesar de nuestros errores, siempre cumple con sus promesas. Y Abraham pudo gozar no solamente de su hijo Isaac, que fue la promesa, sino también de otros 6 hijos con otra esposa, porque Sarai ya había muerto. Sara lo dejó viudo. O sea que Abraham tenía tanta salud que a sus 175 años pudo dejar más hijos que los que un hombre de 30 años promedio hoy en día puede tener. Y no solamente eso, dice que murió en buena vejez, no murió perseguido, no murió enfermo, expiró, entregó su espíritu. Esa es bendición integral de Dios, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ya con esto finalizamos este tema de la bendición integral de Dios. La conclusión es que Dios quiere suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como nos lo dice en Filipenses 4:19. Y ya tenemos también en nuestros conocimientos cuáles son las herramientas que Dios nos proporcionó para prosperar nuestra alma. Número 1, la alabanza. Número 2, la oración. Número 3, el ayuno. Pero sabemos que sin paz, sin amor, sin confianza, que significa no tener fe. Por eso la fe es el complemento más importante de estas herramientas, porque es como la que activa. Es como una moto sin gasolina, no sirve para nada. La fe es la gasolina que impulsa estas 3 herramientas que sí o sí la necesitan para poder brindarnos ese crecimiento, esa prosperidad de alma que necesitamos. Luego tenemos que para poder mantener esa gasolina activa, número 5, puesto los ojos en Jesús. Jesucristo mantiene activa la fe,
que nos permite usar la oración, el ayuno y la alabanza como herramientas para prosperar el alma. Sin Jesucristo no hay fe, sin fe no sirve la oración, ni el ayuno, ni la alabanza. Jesucristo es la base de todo, pero ahí está el conocimiento de las herramientas. Sin estas herramientas tampoco se puede fortalecer nuestra relación con Jesucristo. Son codependientes unas de la otra y todas tienen un mismo propósito, que es saber esperar en Dios. Todos y cada uno de los ejemplos que te di de la prosperidad tuvieron su tiempo. Salomón tuvo que esperar el tiempo de ser rey para poder pedir esa bendición. Jesucristo, en medio de la situación, se proporcionó el espacio para generar una bendición que no le trajo a él solamente el ser suplido, sino también a Pedro. Abraham, a pesar de su mala decisión, logró alcanzar aquella bendición integral que le trajo salud y una buena vejez. Sabemos que a los que saben esperar en Dios, Dios no los deja en vergüenza. Amén. Las promesas de Dios en nuestra prosperidad no llegan tarde ni temprano, siempre se cumplen a tiempo. Esto es para los que saben esperar. Aprendamos a esperar como Él quiere, para que nuestra alma esté creciendo al mismo nivel que Él nos va entregando aquella prosperidad que tanto necesitamos. Ya lo sabes, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él prometió y Él cumplirá. ¿Vos lo puedes creer? Dios te bendiga al triple. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos poner este tiempo delante de ti, agradeciéndote por enseñarnos cómo alcanzar las bendiciones que vienen de ti. El propósito principal sabemos que no son las bendiciones, sino poder prosperar nuestra alma. Poder alcanzar, Señor Dios, un crecimiento desde adentro que se refleja hacia afuera. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por rectificarnos, confirmarnos y darnos los ejemplos que necesitamos para seguir esperando en ti. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda seguir gobernando nuestros corazones y avanzar hacia nuevos niveles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga al triple. Ahí estamos hablando.